Y adelantábamos este tema en nuestro espacio #Cultura Hoy, cuando de alguna manera siempre estamos apoyando a la Cueva de Cuentacuentos. En algún caso le hacemos bullying al Martín en vivo, en otros casos le llamamos para que nos cuente de esta larguísima programación que ha previsto, con la presencia de 4 países invitados y con otros, evidentemente, que son parte ya del acontecer de los cuentacuentos en nuestro país, un movimiento que ha crecido muchísimo y que ahora llega con su 14 versión, esta reunión tan linda que siempre nos deja mucho de qué hablar. Mi querido Martín, bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias, ahora voy a estar serio. Hoy sí, está solito. Ya está solito, sí. 14 versiones de este Sí, pues ya 14 años, así rapidito se pasa. Se pasó rápido. Y esta es una versión bien especial porque creo que estamos creciendo. Ya no le estamos dando tanta importancia a los números, ¿no? Es algo que uno se da cuenta, ¿no? A veces uno busca mucha cantidad y que sea masivo y que haya muchos narradores. Y a uno con el tiempo se va entendiendo que en realidad es el concepto lo que importa, claro, ¿no? O sea, ¿para qué hacemos festivales, no? Los que nos dedicamos a esto, ¿no? Los que decidimos sufrir voluntariamente organizando este tipo de eventos. Y uno encuentra la respuesta es que en realidad se trata de profundizar más en el contacto con la gente y en el concepto de ese para qué estamos haciendo un evento, para qué se hace el esfuerzo de traer gente del interior o de afuera, para qué, ¿no? Entonces este año la idea es lograr que analicemos, conozcamos, reflexionemos sobre el impacto de la palabra en diversos ámbitos, desde el ámbito científico. ¿Qué sucede cuando alguien nos dice una palabra, un cuento? ¿Y qué sucede con nuestras neuronas y con nuestra biología y con nuestro cuerpo? Hasta saber qué sucede ya en el imaginario colectivo, en la psiquis, en el ámbito educativo también, ¿no? Entonces los narradores, las narradoras, y también hemos invitado a un par de cientistas, un científico que es máster en neurolingüística, que es Luis Fernando Camacho, y una experta en educación y cuentoterapia, que es Julia Castillo, que nos van a venir a hablar, a conversar, a exponer sobre estos aspectos que nos parecen importantes para comprender nuestro oficio como narradores, ¿no? Y luego también apoyar a la gente que trabaja con la palabra, con niños, jóvenes, adultos, ¿no? Claro, no dejarlo solamente en la plena puesta en escena de cada uno de los artistas que llegan. Martín, cuando hablamos de un encuentro, de un ACTAPI, que puedes, evidentemente tú lo traduces como un festival de cuentacuentos, hablamos de una variedad de técnicas en la medida en que cada uno tiene su forma de presentarse al escenario. Ninguna de las personas con las que hemos hablado aquí, que tienen que ver con tu movimiento, que tú nos has enviado en algún caso, tienen las mismas maneras de trabajar. Inclusive, hablando de este cuentacuento que vino en algún momento, estuvo en la Trovería, estuvo coordinando con Git, creo que ustedes se lo recomendaron, que llegó desde Colombia, estuvo charlando con nosotros acá mucho tiempo, y nos parecía muy interesante porque él nos decía, por ejemplo, y se me ha quedado eso grabado, que en Colombia la tradición de los cuentacuentos siempre tiene que ver con la recuperación, el rescate de sus historias orales, ¿no? Los cuentacuentos tienen una fuerte responsabilidad con ello, aunque hagan evidentemente otros temas. En esa medida, mi pregunta va dirigida a el concepto, pero al mismo tiempo las temáticas que en cierta medida proponen los cuentacuentos. Hacíamos un documental hace poco sobre Víctor Hugo Vizcarra y encontrábamos en las redes sociales muchos artistas del interior, de Sucre, de Cochabamba, que llegaban a La Paz para hacer sus puestas en escena de Víctor Hugo Vizcarra. Y uno dice, bueno, ¿será que no hay Víctor Hugo Vizcarras en otros departamentos y que llegan a La Paz y es en La Paz donde realmente sienten que hay un público que va a recibir las obras de Víctor Hugo Vizcarra en puestas en escena, en monólogos? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo evalúas tú esta reunión de diferentes cuentacuentos que en cierta medida, más allá de ofrecer un espectáculo, estarán dialogándose entre ellos a través de la temática? Evidentemente, ¿no? Y la diferencia de estilos, géneros y de temáticas que cada uno aborda se diferencia y se basa en las diferentes personalidades que tenemos. Como el tema del cuentacuentos, del narrador oral, es tan personal, entonces es tan diferente que tú, que de él, que de ella, que no, es diferente, depende de la personalidad, porque cada uno tiene diferentes formas de ver, de concebir el mundo, de concebir la espiritualidad, qué sé yo, todos los aspectos de la sociedad. Por lo tanto, van a ser diferentes también tus historias, ¿no? Tú decías, por ejemplo, en Colombia, sí rescata mucho la tradición oral, pero también se genera el movimiento en Colombia a partir de los universitarios, por ejemplo, es bien fuerte. En Argentina, a partir de las maestras de escuela, es más fuerte, ¿no? Aquí el movimiento empezó a generarse desde el teatro, desde quienes éramos actores de teatro, y ahora sí, digamos desde hace unos
7, 10 años ya hay narradores puros, digamos así, ¿no? O sea, narradores que no han tenido contacto con el teatro previamente, sino que han ido han conocido la narración. Se han formado desde el inicio como narradores. Como narradores y después ya la técnica y todo eso, ¿no? Entonces, ahí está nuestra característica, ¿no? Se trabaja aquí mucho tradición oral, pero también hay algo interesante en nuestro movimiento, ¿no? Que hay muchos narradores aquí en Bolivia que trabajan a partir de sus vivencias, de sus historias propias, ¿no? Y eso se está dando bien fuerte. Es la creación desde el inicio, desde el inicio, ¿no? La creación a partir, pero de tu experiencia propia, ¿no? Es ficcionar tu experiencia, tu vida, claro. ¿no? Y ponerlo en escena, ¿no? En escenario, que me parece es una línea muy interesante, ¿no? Muy interesante de trabajar, ¿no? De hecho, varios de los narradores también que vienen de afuera para este Aptapi, dos, especialmente Sergio Martínez y Aldo Méndez de Cuba, los dos no trabajan historias literarias o de tradición, ellos trabajan historias suyas propias, ¿no? A partir de sus vivencias. Pero que seguramente se enlazan con el ámbito popular fuertemente, porque si no, no encuentras forma de identificación con el público. Totalmente, ¿no? Es que sus vivencias propias tienen que ver precisamente con su barrio. Claro. ¿No? Con sus viajes, con el país donde precisamente es más tradicional todavía porque es desde la familia, ¿no? Claro. Sus historias son muy fuertes precisamente porque nos logra tocar, ¿no? Porque te identificas con su historia personal, ¿no? Al final tenemos la misma historia muchos, ¿no? O sea, siempre hemos tenido el contexto de la familia o de la escuela o qué sé yo, ¿no? Y hay otros, por ejemplo, el ecuatoriano Javier Ceballos está llegando con un tema de trabajo de proyecto de vida que él tiene hace ya 15, 20 años, que es el cuidado del patrimonio cultural del Centro Histórico de Quito, ¿no? Él es parte de una fundación que se llama Quito Eterno, que trabajan desde hace 15 años en eso precisamente, ¿no? En la difusión, rescate, valorización y cuestionamiento también de cómo se está manejando el tema del patrimonio cultural en Quito, y a través de su espectáculo, cuestiona, ¿no? Está llegando con un espectáculo que se llama La extirpación de las idolatrías, y tiene que ver con eso, ¿no? Es bien fuerte, y él cuenta con un personaje muy típico que ya desapareció, que es el danzante, ¿no? Con trajes bellísimos, ¿no? Pero ya desapareció, entonces es como un cuestionamiento a esa nominación que da la UNESCO, que es de patrimonio cultural, pero que en el fondo las mismas políticas estatales y todo eso no cuidan, ¿no? O sea, lo tienen para la postal, claro, para vender al turista, para vender al turista y chao, ¿no? Y en el fondo no hay mayor cuidado, igual van a meter un metro por debajo, entonces claro. es bien fuerte, ¿no? Qué bien, entonces va a estar bien variado tu festival. Exactamente, bien variadito, bien riquito. Y no solo dirigidos para niños. Casi tenemos pocas funciones para niños, de hecho. Sí, ¿no? Porque he empezado a leer la programación y he dicho, bueno, casi todos ellos como que no tienen perfil de niños, creo, ¿no? Un poco por el estilo de estilo. Sí, estamos empezando, sí, todos cuentan para niños, exacto, pero sus espectáculos unipersonales sí son más para adultos, ¿no? Estamos empezando en Casa Mágica el 9 de junio, que es domingo, y ahí en la Casa Mágica sí es una función abierta a las guaguas. Vamos a tener para guaguas también una función en el Mercado Lanza, ¿no? Estamos haciendo una toma del Mercado Lanza, es un espacio bien del centro, bien emblemático, pero digamos, también muy descuidado también. Pero bueno, ahora el Mercado Lanza se ha como que puesto un poco más interesante, ¿no? En la medida en que han habido ciertos reajustes por la zona. Y queremos impulsar eso, ¿no? O sea, queremos también motivar a las caseritas y también al municipio, claro, para que arreglen un poco, porque realmente tienen un auditorio muy chévere, pero está descuidado todo el entorno, ¿no? Entonces con el festival y ahí con la Dirección de Servicios Municipales queremos como impulsar a ver. Sería que pase algo como el pasaje Núñez del Prado, ¿no? Que ha quedado hermosísimo. Exactamente. Es prácticamente una galería de... Ahora, ¿no? Ahora sí se ha quedado bonito, ¿no? Y es eso, darle luz, actividad también al mercado. Entonces vamos a hacer una función para las guaguas y las gremialistas y para adultos mayores en el auditorio del Mercado Lanza también. Vamos a ir a los barrios de verdad también, a casas comunales que quedan ahí atrás de la ciudad. Vamos a estar se está gestionando, ¿no? Estar en Cinco Dedos y en Santiago de la Calle, que son bastante lejitos, pero es parte del municipio, ¿no? Claro, ¿y los demás van a ser en la Cueva de Cuentacuentos? En la Cueva no va a haber ninguna función. ¿No va a haber ninguna? No, porque somos muy... claro, viene el público y tenemos que salir nosotros. Claro, sí, la Cueva es para 35 personas y ya no entramos. Razón. Entonces estamos en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez, que va a ser la gran inauguración. Tienes razón. Y esa gran inauguración va a tener la particularidad de que todos los cuentos van a ser interpretados en lengua de señas. Entonces ya estamos trabajando, ya se han enviado a los... ¡Nani!
con Nani, va a estar. Ella es la directora escénica. ¡Qué bien! Ella es la directora ¡Qué escénica, bien! que vamos a trabajar con 4 intérpretes. ¡Qué bien! Y los cuenteros, ahorita los intérpretes ya están estudiando los cuentos que ya han enviado los narradores. Y aquí se va a hacer un ensayo escénico, porque es un espectáculo también. Claro. Y se va a hacer ensayos previamente. Y esa va a ser una función muy linda, abierta para todo público, oyente y sordo. Eso, el año pasado fue un exitazo, ¿no? De las 200 personas que había, la tercera parte eran sordos, personas sordas, y eso fue maravilloso. Y estaban mezcladas en el público. Y los cuentos son bien participativos, entonces las personas sordas también participaban. Entonces eso esforzaba a que al intérprete interprete de señas al español. Qué lindo. Eso pero me lindo. Parece genial porque es un festival que ha pensado también en cierto espacio de inclusión y bueno, con la Nani cerca pues no va a salir mejor con otra persona porque es la mejor en el tema. Exactamente, ¿no? Y vamos a continuar trabajando con las personas ciegas también, ¿no? Eso es maravilloso, esa función que es Contando con el Alma se llama. Eso va a ser en el Ministerio de Culturas, en el Patio Cultural. Y ahí se va a trabajar con personas ciegas como público y las personas que vemos nos vamos a invitar a vendarnos los ojos para tener la misma experiencia de escuchar a través de la palabra y otras sensaciones, ¿no? Los narradores están preparando historias especiales para esta función. Qué bien. No solo con la palabra, sino con otros recursos que apelen a otros de nuestros sentidos. Qué lindo, Martín. Han pensado en todo, me parece genial. Estamos ahí tratando de no aburrirnos. La idea de un festival, esa es otra cosa que uno aprende, es no aburrirse. ¿Cómo no se aburre? Porque uno termina el festival, se estresa tanto que dice ya nunca más, ¿ya? O dentro de 2 años. ¿Ya? Y cuando se te pasa el estrés vuelves de nuevo a preparar y empiezas a invitar. Pero la única forma es crear otras modalidades, otras formas, innovar, digamos, ¿no? Genial. Y esa es la idea. Y las funciones personales, cada narrador va a tener un espectáculo propio de 40 minutos, ¿no? Que son las individuales. Eso va a ser en el teatro de cámara. Ahí sí vamos a ver más íntimo y más profundo. Ahí sí vamos a conocer el trabajo de cada narrador de una forma más potente, ¿no? Claro. Y vamos a ver qué dice, qué tanto el currículum dice de los compañeros. Vamos a ver el nominado al Grammy, Aldo Méndez, que es cubano. Él es nominado al Grammy por sus textos para discos infantiles de hace 2 años, del 2016. Ah, mira tú. Y él además como narrador, es uno de los más importantes de habla hispana en este momento. Qué lindo, no, pero tienes también a gente que ya tiene como que experiencia en el asunto. ¿Nos los vas a mandar acá una vez que empiecen a llegar? No, ya tenemos que agendar. Sí, no hay ningún problema, te vamos a esperar a hacer como que el espacio siempre abierto porque es el momento que tenemos de conocerlos. Si bien no podemos trasladar el programa en vivo a las puestas en escena, que sería también fabuloso, pero sí podemos traerlos acá y al menos adelantar un poquito de lo que estarán haciendo y conocer de dónde vienen, porque la trayectoria siempre es importante y ayuda para enfrentarnos como que a la obra directamente y a la propuesta del artista. Exactamente. Muy lindo. Gracias, Martín, te agradezco mucho. No te pregunto más porque te dice que tienes que volar. Sí, es una reunión muy importante. No decimos nada todavía. Sí, todavía, prometo. Hasta el final del programa no lo voy a decir. No es que te vayas para que no estés involucrado directamente. Gracias, Martín, te agradezco muchísimo. Y para todas aquellas personas interesadas en conocer de cerca el programa, lo pueden hacer a través de la página de Facebook de la Cueva de Cuentacuentos, pero nosotros igual lo vamos a replicar junto con esta entrevista para que puedan conocer en qué momento, en qué lugar se presentan. Gracias, querido. Gracias, Are. Te agradezco mucho. Hacemos una pausa, la primera del programa, y a la vuelta seguimos con más. Seguimos hablando sobre cultura, como siempre le pedimos que